Hola chicos, buen día, bienvenidos a la clase de arte. Vamos a iniciar nuestros temas con el autorretrato. Entonces vamos a ir rápidamente para poder contarles todas las cosas que tenemos que hablar. ¿Qué es un autorretrato? El autorretrato es una representación de sí mismo. En este caso que tenemos clase de arte, que vamos a trabajar desde lo pictórico, lo vamos a hacer a través del dibujo o de la pintura o de grabado. Pero el autorretrato también se ha podido hacer en la historia del arte a través de fotografía, video, literatura u otros diferentes medios del arte. Vamos a contar un poquito de historia del autorretrato. El autorretrato se remonta al antiguo Egipto, donde algunas personas tenían permiso de pintarse a sí mismos. Eran muy pocas las personas que tenían permiso de hacer esto. Luego vamos a irnos a la época del Renacimiento, estos cuadros lindos que vemos, que son totalmente figurativos, es decir, que se parecen mucho a las personas que representan, que normalmente lo mandaban a hacer las grandes familias, los reyes, los padres o la burguesía. Entonces, en esa época no se hacía como de pronto tú conoces en este momento, que los artistas firmaban sus cuadros. La forma de firmar las pinturas era asegurarse que tú aparecieras en alguna de ellas. ¿Cómo lo hacías? Reflejándote a través de espejos, de ventanas, de los ojos, de varias formas para que tu rostro quedara también en la obra. Era una forma de filmar. Luego hemos tenido diferentes formas de autorretratos y vamos a ver cómo tú conoces el término de autorretrato quizás mucho mejor que muchas personas por tu generación. Tú conoces las selfies. Normalmente nosotros nos tomamos una fotografía en el celular. ¿Y qué queremos reflejar a través de la fotografía y por qué la tomamos? Es una gran variedad de respuestas. Lo mismo pasa con la pintura. Normalmente queremos reflejar un estado de ánimo, queremos reflejar también cómo representamos físicamente nuestro interior, cómo nos conocemos a nosotros mismos, cómo nos presentamos ante los demás. Eso es lo que normalmente hacemos nosotros con las selfies. Entonces, aquí tenemos a Van Gogh muy contemporáneo tomándose una selfie con un iPhone y esto sería más o menos el equivalente a nuestra época del autorretrato en la pintura, ¿sí? Tomarnos una foto con nuestro teléfono celular. Y vamos para esto, citar una frase del artista Pablo Picasso. Pablo Picasso dice que al principio el autorretrato es un aprendizaje y luego se vuelve una representación. He aquí cómo me veo, he aquí cómo pienso que me vi. Yo creo que nosotros estamos justo en la generación en que es muy fácil pensar el autorretrato en la pintura a través de la selfie. Una cosa son las primeras selfies que nosotros nos tomamos, una cosa son las primeras fotografías que hacemos de nosotros mismos y algo muy diferente es la evolución que estaba teniendo a lo largo de los años, que conozco mi rostro, que cambio, que quiero expresar diferentes cosas a través de las mismas. Pues lo mismo pasaba a través de la pintura. No solamente era la necesidad de representarse a sí mismo y demostrarle al resto del mundo quién era, sino además una necesidad de exteriorizar los sentimientos, las emociones y todo el bagaje cultural, eh, emocional, racional que envuelve a una persona a través de una imagen. Ahora bien, el realizar un autorretrato es una oportunidad de conocerse a sí mismo, de estudiarse, de expresar cómo te sientes, de hablar de la anatomía de tu cuerpo. Normalmente todas las personas estamos guiadas hacia un canon estético. No es lo mismo lo que nosotros consideramos bello en Colombia que lo que consideran bello en Asia, que lo que consideran bello en África, que lo que consideran bello en otros lugares del mundo. Inclusive aquí nomás en Latinoamérica nos podemos ir a otros lugares, Brasil, Chile, y el canon estético va a cambiar. Es decir, que esas pequeñas particularidades que yo tengo, eso que me hace diferente, esa nariz que es diferente a la de mi amigo, los ojos, las cejas, la forma de las mejillas y del mentón, esa peculiaridad es la que me hace particular y poder conocer mi rostro muy bien
es lo que hace que cuando yo quiero representarlo a través del dibujo o de la pintura, puedo realmente ser fiel a la imagen que yo tengo, que yo emito. Eh, Obviamente esto va a hacer que yo conozca mi rostro, que tenga que verme en un espejo, que tenga que saber cuáles son mis rasgos, mis características. Y también tenemos que tener claro que así como ha ido cambiando a lo largo de los años hasta que hemos llegado a la selfie, pues el autorretrato también ha cambiado. Hemos pasado de tener una representación realista, figurativa, en la que nosotros tenemos esta idea rara de que el arte y la pintura, entre más parecido sea a lo que yo estoy dibujando o a lo que yo me estoy refiriendo, mejor artista soy. Eso es una idea muy del medioevo. El arte ha cambiado completamente. Puede que no sea una representación realista, ¿sí? No tiene una técnica específica, no tiene un material específico. Yo lo puedo hacer sobre diferentes materiales, con diferentes cosas, de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante, y no por eso deja de ser un autorretrato. Entonces, digamos que aquí tenemos una pequeña representación de materiales con los que podríamos trabajar en la casa, que quizás tengamos o no, libretas, cuadernos, hojas, cartulinas, esferos, marcadores, pintura, crayolas. Vamos a sacar todo ese material que tenemos. Incluso les voy a dar unos materiales que ustedes pueden sacar a través de alimentos, a través de otras cosas que usted tiene en su casa, que no son simplemente témperas o vinilos, sino también las podemos sacar de otros materiales. Para sintetizar lo anterior, vamos a trabajar a través de tres artistas todo el tema de autorretrato. He escogido tres artistas de tres diferentes momentos de la historia y tres técnicas completamente diferentes para poder acercarnos un poco más al autorretrato. Esto no quiere decir que no existan otros artistas con otras técnicas, con otras maneras de verse, con otras formas de hacer autorretrato. Lo que tenemos aquí es una selección de pintores y dibujantes que tienen una extensa lista de autorretratos. Es decir, he escogido a aquellos artistas que en la historia del arte se han representado a sí mismos mayor cantidad de veces. Vamos a iniciar con un artista que se llama Rembrandt. Rembrandt es de 1606 y muere en 1669. Él es un artista de los Países Bajos en una época de la historia del arte que nosotros conocemos como el barroco, y es una época en la que los artistas trabajaban con una técnica que se llamaba el claroscuro. Es decir, exponer objetos, personas o la imagen que se quiera retratar en un lugar donde solo haya una fuente de luz, cosa que esa pequeña luz sea la que insinúa las siluetas, las formas y los colores de lo que se quiera representar. Habría que ser muy hábil en esa época para poder ser pintor, además que la adquisición de pinturas no se hacía como hoy en día, muchas de ellas tenían que hacerle los artistas en sus propios talleres. Él tuvo una gran variedad de trabajos, no solamente fueron autorretratos, también tuvo retratos que fueron pedidos, ilustraciones bíblicas, y era un dibujante extraordinario. Tiene alrededor de 100 autorretratos. Y nosotros vamos a iniciar con el primero que está registrado en la historia, que es de 1628 a la edad de 22 años. Lo que nosotros podemos ver aquí es un gran acercamiento al claroscuro, un gran detalle, eh, una gran inquietud por reflejar muy bien quién es el artista y cómo es el artista. Pero también podemos verlo en este otro autorretrato, que nosotros podríamos pensar en esta época que esto es un dibujo hecho a tinta o esfero, pero realmente esto es una técnica que se llama grabado. Esto es realmente una cosa que se llama aguafuerte y buril. Pero sí podríamos identificarlo muy cercano a nuestra época como un dibujo de lápiz o un dibujo de tinta. Y si nosotros nos damos cuenta, podemos ver en el dibujo
Y en la pintura que tenemos aquí, una persona muy joven con unas cualidades físicas muy fuertes, muy marcadas, digamos que podemos verlo en la forma y la contextura de los labios, en la nariz un poco gruesa, en estos ojos que son un poco redondos y pequeños, en la forma también del rostro, de las mejillas, un mentón que no es muy pronunciado, un cuello también grueso y un cabello que también un poco ondulado. ¿Sí? Estas cualidades nos hacen conocer al artista. Pasa una cosa peculiar en la época de Rembrandt, y es que nosotros no teníamos cámara. Existe una cosa que se llama cámara oscura, que es hacer un reflejo de la imagen a través de un hueco diminuto y poderla reflejar en una pared en la parte de atrás, que es el sentido básico con el que nace la fotografía y con el que muchos artistas en la Edad Media podían pintar sus modelos, escenas, bodegones y ser muy fieles y exactos en la imagen. Entonces nosotros creemos que en esta época ellos tienen una gran habilidad para poder pintar sin acceder a fotografías, pero no es cierto. Ellos tenían otras técnicas diferentes para poder reflejar con exactitud la realidad. Bueno, siguiendo con el autorretrato tenemos estos dos grabados también. También son técnicas en las que se raya una placa y a través de rayar y tinta es una cosa más del dibujo que de la pintura. Sacamos dos representaciones. Lo que podemos ver de las pinturas anteriores y el dibujo anterior a este es una madurez pictórica y artística en el manejo de las líneas, de las técnicas, de las sombras. Todavía 1634 era una época digamos que muy bueno en el grabado, pero todavía le faltaba una de las cosas que Rembrandt tiene muy característico, que ya la vemos en el de 1639, y es un acercamiento diminuto al detalle, a la línea pequeña, a resaltar las pequeñas cosas. En estas podemos ver también una necesidad del artista de representarse, no solamente como artista, sino con poder, un artista sabio, un artista imponente. Recuerden que los artistas eran aquellos pocos personajes que podían estar retratados sin ser de la burguesía o sin pertenecer a la realeza. Estas últimas pinturas que podemos ver del año 1661 y 1669 son las últimas obras de autorretrato que podemos ver del artista. 1669 es el año en el que Rembrandt muere. En el 61, esta obra que podemos ver no solamente ejemplifica la madurez del artista, no solamente deja de mostrarse heroicamente, pomposamente, que es lo que veíamos en los grabados anteriores, una imagen joven de un hombre que muestra cierto nivel social, sino que aquí no tiene la necesidad de eso, sino de mostrarse realmente como artista, en su profesión, en su oficio, en la escogencia del modo de vida que él llevó. Estas cosas que él tiene puestas no son necesariamente cosas finas, son solamente representación del hábito de su oficio. Ese sombrero es representativo de los artistas en la época, el hecho de que tenga la paleta y los pinceles, que tenga estos dos círculos en la parte de atrás que parece que dan alusión a que está ubicado en su taller, aunque nadie en este momento nos puede decir a ciencia cierta qué quieren decir. Y en 1669 vemos a un hombre muy sabio, ya viejo, pero podemos ver reflejados en él los mismos rasgos físicos que de otra manera un poco menos experta lo veíamos en los primeros autorretratos. Es importante también saber que esto muestra la destreza con la que se fue desarrollando con el tiempo, y una cosa muy bonita que pasaba con Rembrandt es que hacia el final de los días pasó de tener este detalle minucioso, de ser muy juicioso en el grabado y en la pintura, intentando ser muy fiel a lo que él retrataba,
y empezó a tener tal dominio de la forma, de la imagen, del color, de la luz, que él ya no necesitaba pinceles. De hecho, él empezaba a pintar con los dedos y con otros objetos que encontraba alrededor, y era casi como crear una masa en el bastidor hasta poder generar la forma sin necesidad de ser tan minucioso. Eso es lo que podemos ver representado por lo menos en este autorretrato del 61, y pues un poco más, se podría decir que un poco más calmado en el 69. Voy a volverme rápidamente a los primeros grabados que vimos de Rembrandt, y es la diferencia de ese hombre joven y ese último hombre que nosotros vimos con el autorretrato de 69. Tenemos aquí una selección no más de 6 autorretratos. Recuerden que Rembrandt tiene alrededor de 100. Bueno, y para saltar un poco de Rembrandt, que es un artista que trabaja el claroscuro, es decir, que se toman un gran tiempo en la elaboración de sus pinturas porque intentan ser muy fieles a la imagen. Además que ellos normalmente hacen la elaboración de sus propios pigmentos y pinturas en sus talleres, casi que en un laboratorio, o pueden comprarlos en otras partes, pero normalmente los colores vienen a través de un proceso de elaboración muy casera y rudimentaria, y por eso vemos también unos tonos muy terrosos, una pintura muy lúgubre, unos colores que no son tan pomposos y vistosos como lo que conocemos hoy en día nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, sino son un poco de colores que uno pensaría que son un poco tristes y apagados. Esto es debido a que la iluminación con la que ellos trabajan normalmente es una luz vela. Ellos trabajan claro oscuro. ¿Qué pasa? Que para que no tengan que mover los elementos que están pintando o el personaje que están pintando, es más fácil tenerlo en un lugar oscuro donde la iluminación sea siempre la misma. Con eso el objeto que ellos van a retratar o a pintar sea más fácil de ser fiel al mismo, así pasen muchos días. Cosa muy diferente va a pasar con el siguiente artista, que es Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es de 1853 a 1890, y Vincent Van Gogh es un artista neerlandés también, eh, que tiene ya películas y todo, seguramente ustedes las han visto varias veces. Vincent Van Gogh es uno de los representantes del posimpresionismo. ¿Qué es eso del posimpresionismo? Resulta que a diferencia, por eso estaba haciendo énfasis en cómo era la época de Rembrandt, a diferencia de la época de Rembrandt, en el impresionismo lo que buscan los artistas es así hacer a grandes rasgos un intento por plasmar el instante mismo, el plasmar la luz, la impresión primera visual. A ellos no les interesa si tienen que ser pastosos, si son pinceladas grandes, pequeñas, si se es muy fiel en la imagen de lo que se proyecta. A ellos lo que les interesa realmente es la identidad de la luz, en el momento de la luz. Y en este momento surgen una cantidad de colores impresionantes que ya se pueden comprar en tiendas de artes, y no solamente tiene que elaborar el artista en su taller, puede conseguir muchísimos pigmentos, se sale del taller, se va al espacio, al aire libre, son pinceladas gruesas. Lo que interesa aquí es mostrar el instante real y trabajar con la luz día. Eh, pero con Van Gogh pasa una cosa muy peculiar, y es que además de que sus obras, que son bastantes para haberlas hecho en tan corto tiempo, y fue un artista que empezó no joven, sino ya empezó su carrera mucho mayor, no como uno pensaría, como hicieron la mayoría de los artistas que iniciaron en su juventud. Ella era un hombre maduro cuando empezó en el campo de la pintura, y tiene bastantes autorretratos también. Pero una cosa muy interesante en él, además de esa técnica pictórica que vamos a ver ahorita reflejada en sus obras, y que ya la comenté un poco también en el tema del impresionismo y posimpresionismo, y es que tiene una conexión directa con las emociones, el momento emocional que está pasando el artista. Como muy pocos artistas, la imagen que él pinta
y que nos deja ver a través de sus dibujos, obras y en la parte literaria también a través de las cartas a Theo. Lo que hace Van Gogh es mostrarnos eso que viene de adentro, es algo visceral, la utilización del color, de la pintura, de la técnica, la gestualidad, el título que le da a sus autorretratos, eso todo habla del momento por el que está pasando este artista. Él tiene alrededor de 27 autorretratos, que ahorita vamos a ver en fechas, y son muchos para un periodo de tiempo muy corto. Otra de las cosas que me parece importante resaltar en Van Gogh es lo que él mismo piensa del autorretrato. Normalmente Van Gogh en sus obras, para quien ya las conoce o no, tiende a reflejar un poco el paisajismo en una primera instancia, girasoles, paisajes con modelos que trabajan en campo o que son de la clase social baja. ¿Qué hace esta gente afuera? Acuérdense que el posimpresionismo pinta el instante, el momento. Una de las obras que él más resalta es una ilustración de unos campesinos comiendo papas que él hizo eh, cuando tuvo la oportunidad de tener modelos. Luego, hay dos características de los autorretratos de Van Gogh. Uno, no hay capital para pagarle a una persona para que sea modelo. Y dos, él necesita estudiar la anatomía del cuerpo humano y del rostro, porque según las conversaciones que él tiene con su compañero y amigo Paul Gauguin, es que en el futuro lo que más se va a mover y lo que más se va a estudiar es el retrato. Entonces, él le dice a su amigo, hagamos una cosa, empezamos a hacer tantos retratos como nos sean posibles para que después podamos trabajar en el futuro. Una de las cosas que va a pasar es que, muy contrario a lo que les conté ahorita en la diferencia que hay entre Rembrandt y Vincent Van Gogh, este cuadro parece no cumplir las expectativas de lo que nombramos anteriormente. Esto sucede porque este primer autorretrato de Vincent lo hace una vez llega a París. Él es de Holanda, entonces una vez llega a París, las primeras pinturas que ve, pues obviamente son todas las pinturas épicas y de grandes artistas de la historia del arte para ese momento, dentro de las que estaba Rembrandt y dentro de las que estaba obviamente el estudio de claroscuro. Entonces claramente podemos ver en este autorretrato de 1886 una aproximación a Rembrandt, pero también empezamos a ver una insinuación en el tipo de pincelada de Van Gogh que va a ser muy característica y diferente a otros artistas. Luego tenemos hacia 1887 otro autorretrato. Este autorretrato nos muestra rápidamente uno de los primeros ejercicios pictóricos que hace de impresionismo, es decir, de una pintura rápida, de la captura al instante, de ese tipo de pincelada característica que va a tener también Van Gogh. Hay una cosa importante que hay que mirar en la obra, normalmente en las obras de Van Gogh, con las que vamos a ver más adelante, se ve mucho color. Sí, es una cosa muy característica del impresionismo, el color. Sin embargo, debido a la inspiración y todo el arte tradicional que se enseñaba todavía en las academias de arte, nosotros vamos a ver en Van Gogh que él tiene una aplicación primero de una capa de grises, y es sobre esos grises y sobre ese trabajo de claro oscuro es que empieza después a aplicar estas capas de color y de luminosidad. Entonces, es muy importante que lo sepamos porque estas luces que se ven, estas formas en el rostro, esta aplicación de color, tiene que ver con un trabajo primario que hace sobre claro oscuro. Es decir, si nosotros vamos a ver el cuadro del lado izquierdo, eh, vemos una aplicación muy parecida a Rembrandt, y lo que vemos en el 87 es una pintura llena de color, pero esta pintura llena de color parte de un ejercicio básico muy parecido al del 86, y después de tener esta pintura en aguadas, en una técnica muy sencilla, apenas esbozada sobre el claro y el oscuro, empieza la aplicación de color.
Hacia 1887 es mucho más evidente. Nosotros aquí podemos ver unas capas muy tenues de color, como oscuras, y sobre esas capas es que empieza la aplicación del color. Él navega un poco en este movimiento pictórico que está surgiendo en Francia, y también aplica un poco la vieja academia. Eh, Eso es muy importante también conocerlo, porque varias investigaciones que han hecho sobre los cuadros de Van Gogh demuestran no que solamente él coge, que es una de las cosas que normalmente conocemos, sobre el tubo y aplica el color directamente, sino que antes de aplicar ese color directamente hay un trabajo, un esbozo, un boceto sobre el cual emplea el color. Hacia 1888 también es una cosa que nosotros podemos ver en la obra. Si ustedes vieran las esquinas de estas obras, se nota mucho que primero es una capa de gris, es una capa oscura sobre la que va montando los colores. Hay una cosa peculiar, nuevamente repito, sobre la mirada de los autorretratos de Van Gogh. Es una mirada penetrante, y es una mirada que además es muy recurrente en las obras que tiene entre el 87 y el 88, porque también es un momento decisivo en la vida de Van Gogh, en el que decide irse de París porque no, no puede con esta vida parisina. Entonces es un poco como de angustia y serenidad, ¿sí? Como el de quererse ir, pero estar calmado. Y una cosa muy bonita en estos dos cuadros que estamos viendo también es que él une un poco todo lo que hemos hablado del, del clasicismo en el arte con Rembrandt, con unas tradiciones figurativas, con involucrarse en el impresionismo, en esta impregnar de manchas, de color, de captar la luz, con el puntillismo. Entonces, él refuerza también la relación con este movimiento pictórico, con el puntillismo, a un nivel que casi que nosotros podemos ver en la composición de los rostros como si fuese un rompecabezas. Esto también hace parte del estilo pictórico de él. Eh, Hay muchos más pintores del movimiento que representa Van Gogh, y ellos tienen otras técnicas y otras formas de aplicarlo siguiendo con el mismo discurso, pero es muy importante ver que es una de las cosas más difíciles en los artistas, es desarrollar un estilo único. Van Gogh lo logra para su época. En 1889 y 1800, en dos periodos diferentes, este retrato de 1889 es uno quizás de los más icónicos, y tiene que ver con su paso en un hospital mental, después de que él se corta la oreja para ofrecérsela a una mujer como muestra de su amor. Entonces, obviamente, esto repercute en que él va a tener un periodo en el que está en un sanatorio, en el que tiene todo un proceso, en el que va a estar medicado. Entonces, esta obra no la pinta precisamente en ese momento, pero pinta después todo lo que vivió en ese proceso. Atrás vemos una estampa japonesa. Él tiene una gran alusión al arte japonés. Y en el 89 siento yo que es una obra de las más maduras, estilísticamente hablando también, una técnica ya bien manejada, eh, que podemos ver no solamente autorretratos, sino podemos ver cualquier pintura de Van Gogh y podemos entender y aludir rápidamente a su nombre a través de la forma en la que pinta, en la que lleva el pincel, en la que hace los dibujos. Estos arabescos que nosotros vemos en las obras de Van Gogh no solamente se van a reflejados en la pintura, sino también en el dibujo. Entonces, estas manchas, estas formas de las pinceladas que nosotros vemos en el rostro, en los fondos, en los girasoles y en todo, digamos que su obra también la vamos a ver reflejada en la parte de dibujo. Quizás durante toda su obra nosotros vamos a ver una gran utilización de color, vamos a ver también el querer impregnar de luz y de momento, pero hay una cosa también importante en el trabajo de Vincent,
y es que él hace una paleta restringida de colores. Nosotros vemos una gran cantidad de color, pero es muy restringido el uso de la paleta. O sea, si vemos en estas dos obras, podemos casi que, si vemos muy de lejos, ver un cuadro verde y un cuadro azul. Esto también demuestra la agilidad del artista, el no tener que usar demasiados colores para poder expresar algo, sino ser una paleta restringida de la misma. Eh, y para seguir vamos a continuar con una mujer muy importante para Latinoamérica eh, en el arte, y es Frida Kahlo. Frida Kahlo es de 1853, nacida en México, un fiel exponente de lo que es toda la cultura mexicana, y eso lo vamos a ver reflejado a través de sus discursos, a través de sus escritos, a través de su forma de vestir, a través de las cosas y lo icónico que utiliza en sus cuadros. Es un momento en México en el que se quiere resaltar la historia mexicana, las costumbres, las tradiciones, y ella hace parte de esa escuela de México en la que lucha por volver hacia la mirada hacia su cultura. Ella tiene alrededor de 55 autorretratos. Algo característico en la obra de Frida Kahlo es que, a diferencia de los dos artistas que vimos y de otros varios artistas que existen en la historia del arte, es que la mayoría de su obra tiene que ver con autorretrato. Esto se debe a que Frida sufre en su vida una gran cantidad de percances médicos, accidentes que hacen que ella tenga que permanecer mucho tiempo en la cama. Uno de esos fue que ella tuvo polio, ¿sí? O parálisis infantil. Esta es una enfermedad que hizo que ella estuviese mucho tiempo en su cama, y por la cual tuvo una pierna un poco más corta que la otra, menos desarrollada, eh, y también en su juventud estuvo postrada en su cama por un largo periodo, sometiéndose hasta 32 operaciones quirúrgicas. Eh, Cuando todo esto sucede, cuando tiene que verse envuelta en permanecer tanto tiempo en la cama, su papá era fotógrafo, y lo que hacen es adecuarle a Frida eh, una especie de caballete sobre la cama con un espejo para que ella se pueda ver, y todos los materiales para pintar por el tiempo que ella va a permanecer en su cama. Eh, y es donde ella empieza a trabajar obviamente el tema de autorretrato. Es lo que ella está viendo todo el tiempo, es la necesidad que ella tiene de expresar el dolor, las angustias y las cosas por las que ella está pasando. Es una mujer muy fuerte, pasa todo el trayecto de su vida con, vuelvo y le repito, con unas situaciones muy difíciles, en un momento histórico muy complicado. Yo estoy en uno de los mejores colegios de México, pero son muy pocas las mujeres que estudian versus los hombres. Entonces es una mujer que se empodera en un discurso revolucionario, que no se enmarca en los cánones femeninos de la época, sino que vuelve a la tradición, rompe un poco de esquemas. Es una mujer artista completamente en todo lo que ella refleja, habla y dice en su vida misma. Eh, y normalmente lo que vamos a ver es que su obra gira en una temática biográfica, ¿sí? Ella va a contar todo lo que le está pasando. Son más o menos 150 obras las que ella tiene, eh, y estuvo casado con otro artista mexicano que se llama Diego Rivera. Diego Rivera y Frida Kahlo son uno de los máximos exponentes no solamente del arte mexicano, sino del arte latinoamericano. Son muy importantes, son uno de los artistas latinoamericanos que van al exterior, que siguen con un discurso y una obra de revolución, tanto mexicana como también una revolución que vuelve y toca la revolución industrial, las feministas, la lucha de clases,
y es un discurso que se vuelve global, ¿sí? No solamente sucede en México. Entonces vamos a ir con nuestro primer retrato, es un retrato de 1926. Este retrato que nosotros vemos aquí es una Frida que tiene hasta ahora 19 años y es uno de los primeros cuadros que tenemos después del gran accidente que ella tuvo. Ella no podía ver más que el techo de su habitación y la mamá fue quien le diseñó como un caballete que le permitía pintar acostada. Al lado del caballete pone un espejo y esa es la manera que ella podía verse a sí misma. Entonces, ¿qué era lo que ella tenía? Ella se tenía así para poder pintar y estaba pasando por tantas cosas que por más que por sus luchas políticas y sociales y todo, digamos que la formación cultural, literaria que tiene esta mujer, pues en este momento de crisis, creo que esas son las cosas más importantes que ella tiene que pintar. Eh, Normalmente enmarcan la obra de Frida dentro del surrealismo. El surrealismo es un movimiento pictórico, así como hemos hablado, eh, hablamos del impresionismo y posimpresionismo. El surrealismo es un movimiento que pinta todo lo referente al inconsciente, al sueño, a la imaginación. Entonces, sus obras son muy parecidas a lo que los surrealistas pintan, pero ella incluso en vida dice que ella no pinta surrealismo. Lo que ella está pintando, según ella misma, es representar su realidad. Luego tenemos una obra muy difícil que se llama Frida y la cesárea. Es una obra de 1930-31. En el 30 ella tuvo que enfrentar uno de los primeros 3 abortos que tuvo intervención quirúrgica y era imposible el desarrollo del bebé en el útero debido a complicaciones de salud. Ella muy afligida, muy adolorida, ya que ella quería ser madre y representa para ella una gran dificultad, un momento muy difícil. Tan es así que este cuadro, si ustedes lo ven que parece medio esbozado, es un cuadro que no está terminado, ¿sí? Es un cuadro inconcluso, porque el dolor que ella sentía, lo que ella quería representar era tan grande que no pudo terminarlo. Es casi que una narración, es como si nosotros pudiéramos leer una historia a través de la pintura. Nosotros podemos ver todo lo que sucede, podemos ver atrás a los médicos, podemos ver a Diego Rivera, podemos ver a un bebé que ella quería y que deseaba y el bebé que estaba en su útero. Entonces es un cuadro bien complejo y complicado y a diferencia de los dos artistas que vimos anteriormente que nosotros teníamos que conocer un poco de su historia, podíamos leer a través de la imagen, algunas cosas que podemos suponer, que el artista nos hace pensar y que nosotros podemos llevar nuestra imaginación a una indagación. Frida casi que no nos da tiempo de indagar. Frida nos dice y nos cuenta una historia a través de sus obras. Tenemos también este cuadro también muy representativo de Frida, Las dos Fridas en 1931, y se inspiró en un cuadro se inspiró en el cuadro, en un recuerdo que ella tenía de una amiga imaginaria. Cuando ella era niña, ella tenía un alter ego, tenía una amiga imaginaria que era ella misma, eh, hacia los 6 años de edad, y ella representa en este cuadro dos herencias culturales. A la izquierda ella representa esta herencia europea y a la derecha esta herencia indígena. Es esta lucha que se está viendo en este momento en México entre lo que se trae, entre lo que trajeron los colonizadores y toda su tradición indígena. Entonces estas dos mujeres, ella muy arraigada a sus raíces, a, a toda esta herencia indígena que para ella es muy importante, y rescatarlo es muy importante a través del traje, a través de la pintura, a través del discurso, pero también ella no puede sacar toda su formación europea, eh, toda la formación cultural, pictórica, histórica, literaria que tiene también desde Europa.
En 1940 ella tiene otra obra muy conocida que es el autorretrato con collar de espinas. Hacia 1939 Frida se divorció de Diego Rivera. Eh, ella tenía un amor muy profundo, a este hombre estaba muy enamorada, y en este fracaso de esa experiencia amorosa, ella pinta entonces un autorretrato que muestra ese fracaso que tuvo con, con su experiencia amorosa, y utiliza símbolos naturales para ello, y combina dos legados, los valores cristianos y los indígenas. El collar de espinas representa la corona de Cristo. En este momento no la tiene en la cabeza porque representa un estrangulamiento, y de esas ramas cuelga también un colibrí muerto. Ese colibrí es el símbolo de la suerte en el amor. Eh, También es el símbolo de la guerra. En este es una guerra perdida, un amor perdido. El colibrí es acechado al tiempo por un gato negro que vemos atrás en uno de sus hombros, y es un mal presagio. Y en el otro hombre podemos ver un mono doméstico que le había regalado Diego Rivera. El mono jugando le jala el collar y hace que las espinas se le hundan en el pecho y en el cuello. Y alrededor de los personajes vemos atrás una gran naturaleza, unas mariposas, su peinado, sus trenzas. Y esto representa también una resurrección, una Frida viva a pesar del dolor, una Frida que quiere seguir. Eh, si nosotros diferenciamos esto con el cuadro de la cesárea, pues obviamente es un dolor que ella afronta de otra manera, ¿sí? La decepción amorosa, aunque para ella hace parte fundamental de su obra y de su vida, eh, también digamos que en este momento representa un amor hacia ella misma, en el haberse descubierto como artista y en una lucha que tiene también personal. En 1943 nosotros vemos una obra que se llama Diego en mi pensamiento. Eh, o también tiene el título de autorretrato como Tejuana. Este cuadro vuelve a evocar el amor y vuelve a evocar esa adoración por su esposo. Consciente de que la fascinación que el pintor sentía por la vestimenta tradicional mexicana, Frida se atavía, se llena, se muestra con este traje de tejuana, de la cultura zapoteca, y en su frente, justo entre sus dos cejas, estampa un retrato de Diego Rivera, eh, volviendo nuevamente una imagen muy literaria. Nuevamente es como si nosotros estuviéramos leyendo algo, pero a través de la imagen, ¿sí? Eh, y nuevamente es un amor que ella va a tener para toda la vida y que es muy importante en todo su proceso pictórico, porque, bueno, en 1944 Frida tiene esta obra que se llama La columna rota. En este cuadro de Frida representa el sufrimiento por el accidente, que a pesar del paso de los años le sigue haciendo sentir un gran dolor. Es un paisaje desértico y desolado. Es la imagen de su sufrimiento, de su soledad. Ella se muestra el torso abierto, ¿sí? Dejando traslucir la columna, y asocia la columna con lo femenino, toda la pintura con lo femenino, pero es una feminidad quebrada, es una feminidad rota. Eh, habla un poco de estas puntillas del dolor que tiene constante, de los punzones que tiene constante. Es un sistema de amarres que le atan la columna, y ella hace una alusión también a estos mártires cristianos. eh, y también digamos que aunque ella aparece llorando, también aparece como una mujer resiliente, una mujer fuerte, una mujer de carácter. Esto digamos que es también otra de las obras que hablan de que hacen alusión a que ella es una pintora surrealista, pero ella no está hablando del inconsciente, ella está hablando del dolor, que es digamos que en su discurso una cosa completamente diferente y entendible.
Y aquí tenemos una representación y que es una escena de una película. Es un poco el poder imaginarnos cómo es la situación del artista en el momento, cómo es su taller, cómo son las condiciones en las que está pintando, cómo busca en el espejo el reflejo a sí misma. Todos los artistas anteriores que nosotros vimos utilizan el espejo para poder hacer sus autorretratos. Ahora bien, eh, digamos que este es el momento de la actividad, ya en resumen de todo lo que nosotros acabamos de ver sobre autorretratos y estos tres referentes, lo que vamos a hacer en esta actividad, muy diferente a los que han tenido clases anteriormente conmigo o a lo que uno espera, digamos que en una clase de arte en el colegio, además de que te enseñen técnicas de dibujo, técnicas de pintura, técnicas dancísticas, técnicas musicales, pues digamos que en este momento en el que en la coyuntura que nos presentamos todos en las casas por el tema del coronavirus, siento que es un momento muy importante para la expresión, todos lo necesitamos. Vuelvo y repito, en esta crisis queda muy en evidencia la necesidad que tenemos todos los seres humanos del arte. Yo creo que todos en nuestras casas en algún momento hemos tenido ese deseo de escuchar música, tenemos también el deseo de crear, de salirnos un poco de la rutina, de tener que hacer algo, porque tenemos la necesidad, esa necesidad que tenemos como seres humanos de expresar, de crear, es una de las cosas que a nosotros nos diferencia de los animales, es esa capacidad de creación que nosotros tenemos. Es una cosa muy bonita del ser humano. El ser humano tiene esta capacidad de innovar, de imaginar, de expresar a través del arte. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a coger cualquiera de estos tres artistas que nosotros vimos, el que más les guste, con el que más se sientan a gusto, el que mejor los represente, con el que ustedes sientan que pueden hacer una representación parecida y nos vamos a inspirar en su trabajo para hacer un autorretrato. ¿Con qué? Con los materiales que ustedes tengan a la mano, con pintura, con dibujo. Eh, voy a hacerles unos ejemplos rápidamente de de algunos autorretratos muy viejitos que yo tenía y que podemos hacer asociación a algunas de las obras que hemos visto. Vemos que pensando un poco en Rembrandt, en el claroscuro de Rembrandt, eh, un autorretrato también pensando en un claroscuro, pero esta vez no con la iluminación de velas, sino con la iluminación de una pantalla. Eh, un autorretrato pensado, inspirado también en Van Gogh, donde vayan las líneas, donde vaya el puntillismo, donde esté todo el color, la alusión a una pintura rápida, al captar la luz. Y vamos a hacer otra inspirada en Rembrandt también, por ejemplo, un dibujo, un dibujo también un dibujo también que puede que no se realice con la técnica de grabado, puede que en este caso no se revise con tinta o esfero, que también se podría hacer, digamos que en este caso fue con grafito, con lápiz, pero también ustedes lo pueden hacer. ¿Qué pasa con Rembrandt? Rembrandt intenta hacer una alusión muy figurativa, muy realista, muy parecida a la realidad. Digamos que eso es lo que pretendimos en este ejercicio también. Entonces, ustedes van a encontrar en los comentarios, en la parte de abajo o también a través de su plataforma el ejercicio. La idea es que usted se valga de uno de estos artistas para poder hacer un autorretrato. Tiene que tener dos referentes. El primer referente, obviamente, es usted y el segundo referente es el artista que usted escogió para aprovechar uno de esos recursos pictóricos. Voy a hacerles un resumen rápido de qué podemos trabajar. Podemos trabajar lápices de colores, podemos trabajar marcadores, podemos trabajar plumones, podemos trabajar vinilos, podemos trabajar lápiz, esfero, tinta. Ahora viene aquí uno de los temas que les decía yo, hay otros recursos que se pueden manejar, por ejemplo, de cuando ustedes hacen café, ese cunchito de café saca una tinta muy negra. Ustedes con esa tinta del café
también pueden utilizarlo para pintar materiales y otros insumos como, no sé, como isodine. También nos pueden servir para pintar, digamos que pensando en los recursos, pueden utilizar hojas de papel, pueden utilizar una libreta que tengan antigua, pueden utilizar cartolinas, cartón, el cartón que sale de los productos que utilizamos diariamente. Esos materiales todos están ávidos de que ustedes lo puedan usar. El hecho es que usted pueda hacer un autorretrato. Chicos, y no siendo más, sí, con este video o con la explicación que van a encontrar en sus plataformas no fuese suficiente, me pueden escribir y yo pues les voy a estar juiciosamente respondiendo. Si quieren mandarme avances de los trabajos o preguntarme cosas sobre el trabajo que están realizando, también lo pueden hacer. Tienen 8 días para la realización. 8 días para enviármelo y en 8 días vamos a ver otro tema. También es importante en la retroalimentación, no solamente que yo les dé su trabajo después de que lo reciba, sino también una retroalimentación de parte de ustedes sobre la clase, la calificación, cómo está pasando este momento, qué cosas tienen o dificultades para poder realizar la actividad y yo les voy a estar atendiendo. Por ahora, un abrazo grande a todos. Bendición y fuerza, que esto acaba pronto y si va a durar un poco de tiempo más, tranquilos que la idea es que estemos en contacto y poder hacer de la clase de arte una herramienta para que usted también tenga algo diferente que hacer y que expresar en este tiempo de confinamiento. Adiós.